En los años 90, pasando por la Costa Verde, un taxista manejaba cerca al mar. No había ningún alma, solo la oscura carretera y su auto en la oscura madrugada. El taxista, aburrido de su trabajo, pensó: hasta ahora solo he recogido borrachos y prostitutas. Ya estoy cansado de repetir estas rutas, pero bueno, se gana mucho mejor a estas horas. De repente, a lo lejos, una mujer vestida de negro detuvo su taxi. Al subirse, pudo notar algunos aspectos de ella a través de su espejo retrovisor. Era muy bella, tendría tal vez unos 25 o 26 años. Tenía el cabello lacio y negro, también vestía con ropa negra, tenía el rostro pálido y traía consigo una bolsa de papel. Parecía comida. Al momento de terminar de su análisis de la hermosa y joven pasajera, sus pensamientos fueron interrumpidos por el siguiente pedido. Buenas noches. ¿Podría llevarme hasta el distrito de Chorrillos? De inmediato, nuestro chofer respondió: claro que sí, llegaremos en menos de lo que canta un gallo, y se puso en marcha. Lo que sería un viaje corto por las pistas de barranco, de repente se sintió como un viaje completo por el circuito de playas. A pesar de la iluminación, la oscuridad e inmenso mar parecía querer tragar parte de la desolada costa. Imagínense estar conduciendo solos por una larga carretera, sin ningún lugar donde parar, entre las grandes paredes de piedra que te separan de la ciudad, y al otro lado, un mar tan inmenso y desconocido que no conocemos en su totalidad. Solo queda conducir junto a una persona totalmente desconocida. En el silencio absoluto, de nuevo, fue interrumpido por la joven mujer. Esta se acercó levemente para decir: ¿has probado carne humana? Nuestro conductor, pensando que era una broma, y este respondió: pues claro, ¿quién no?, con una ligera sonrisa. Sin inmutarse, la mujer comentó: hablo en serio, señor. ¿Usted no ha probado carne humana? Al repetir la pregunta, nuestro protagonista quedó con la respiración detenida. Su abdomen se endureció y su piel empezó a sentirse bastante fría. El taxista, visiblemente perturbado, respondió con un gruñido tenso: deja ya de bromear, niña. No tengo tiempo para tus tonterías. Ella se aproximó velozmente al asiento delantero y con una voz que destilaba un escalofriante frío dijo: observa mis manos. He devorado a un hombre tan viejo como tú. Observa mis manos. He devorado a un hombre tan viejo como tú. La mujer acercó sus manos al rostro del conductor, dejando al descubierto la sangre aún fresca que goteaba, tiñendo sus dedos en un rojo espeluznante. De repente, soltó la bolsa sobre el asiento. Al abrirla, el interior se tiñó con un carmesí nauseabundo. Aunque el olor era repulsivo, él no podía apartar la mirada. Dentro yacían los retazos descompuestos de un cuerpo humano despedazado y mutilado hasta el extremo de lo siniestro. Se preguntarán: ¿cómo supo que se trataba de un cuerpo humano? La respuesta es simple y macabra. Entre los restos asomaba una dentadura. En ella, un diente de oro. Alrededor se desplegaban vísceras y tripas como un macabro festín para una criatura de pesadilla. La fetidez del aire saturaba sus fosas nasales, como si quisiera ahogarlo en la misma muerte. Al girar su cabeza con sorpresa, observó cómo la joven mujer se transformaba ante sus ojos. Era una anciana. Sus facciones delicadas se desdibujaron en la piel flácida y colgante, revelando una imagen de horror indescriptible. El maquillaje corrido resaltaba los cortes y golpes que decoraban su cuello. Una sinfonía macabra de violencia. Ahora, aquel ser abominable
estaba a escasos centímetros, con la intención clara de desgarrarlo en un festín de pesadilla. El taxista se alarmó y comenzó a defenderse como pudo, conduciendo rápidamente y de manera frenética, moviendo el auto de un lado para otro. La neblina y el silencio de la noche ocultaban la macabra escena que ocurría dentro del taxi. Cortes, mordidas y sangre salpicaban las lunas del vehículo. De repente, avistó unas siluetas a lo lejos. Frenó bruscamente al percatarse de que se acercaban varios militares. Estos, al observar su estilo de conducción, lo abordaron de manera agresiva, pensando que podía ser un terrorista. Recordemos que en esa época se sufría terribles ataques en varias zonas por grupos como Sendero Luminoso. Uno de los policías lo interpeló. ¡Alto! ¿Qué clase de conducción es esa? Identifíquese, carajo. El taxista, traumatizado y desangrándose por los cortes en su rostro, con una mirada perdida, no pudo articular palabra alguna. Estaba en shock, con el pulso acelerado. «Identifíquese, maldita sea, es una orden», gritó el militar. Con gran esfuerzo, solo logró decir que había llevado a una pasajera, pero que ella lo había atacado. El taxista, traumatizado y desangrándose por los cortes en su rostro, con una mirada perdida, no pudo articular palabra alguna. Estaba en shock, con el pulso acelerado. «Identifíquese, maldita sea, es una orden», gritó el militar. Con gran esfuerzo, solo logró decir que había llevado a una pasajera, pero que ella lo había atacado. Los policías, confundidos, respondieron: «Señor, no tiene a nadie detrás. ¿Es esto una broma?». Al girar lentamente la cabeza, rogando que fuera una ilusión, pudo confirmar que la horrible mujer había desaparecido, pero las heridas y cortes en su rostro contaban otra historia. Algo lo había atacado. Después de pasar por la inspección, los militares lo dejaron ir, pensando que había sufrido un robo en plena carretera. El taxista decidió continuar su ruta lentamente, desde Chorrillos hasta Barranco, atormentado por el terrible temor de que aquella mujer lo siguiera hasta su hogar y, aún peor, infligiera daño a su familia. Sabía que nadie le creería. La neblina y la oscura madrugada envolvían las macabras experiencias del taxista. «Creo que ya estoy demasiado viejo para seguir manejando, especialmente en estas rutas», pensaba el aterrorizado hombre mientras limpiaba la sangre seca de su asiento, retornando a Barranco a través de la carretera envuelta en neblina. Al pasar nuevamente cerca del puente de los Suspiros, su cuerpo comenzó a sudar y temblar con más intensidad. Divisó a la misma joven que había recogido apenas una hora antes. De repente, comenzó a pedir que la recogieran en el camino, pero esta vez pudo notar algo que jamás había visto. Sus ojos, inyectados en negro, parecían destellar en la densa neblina nocturna. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si una presencia sobrenatural se hubiera apoderado del entorno. Con esto, pudo concluir que de ninguna manera esa mujer podía ser humana. El taxista observó con inquietud hacia el horizonte a través de su retrovisor mientras se alejaba lentamente, sintiendo la mirada penetrante de la mujer clavada en él, una sonrisa siniestra danzando en sus labios. Recordó con escalofrío la escena que habían compartido, mientras ella se metamorfoseaba ante sus propios ojos en la misma anciana desaliñada, con ansias insaciables de carne y, sobre todo, de sangre.